Juan Manuel Pucineri nos visita aquí en Zona Crítica, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Juan Manuel, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, Héctor. Ya hablaste mucho, lo decía al principio, estas últimas horas, estos últimos días, respecto al conflicto del que plantean, ¿no?, los gremios, principales gremios de Santa Fe con el Estado en reclamo de aumento de porcentaje fijado en la discusión paritaria a principio de año, que suponía un escalonamiento, una gradualidad, acuerdos previos, reuniones en paritarias. Y uno puede decir, bueno, ahí el gobierno lo dejó bastante en claro en ese principio de la discusión a cuál iba a ser el plan salarial y el plan de otras cuestiones vinculadas a los reclamos de los trabajadores estatales. Y también uno puede decir, pero desde esa discusión hasta ahora pasaron cosas, como dijo Macri, y es cierto que la inflación fue un poquito más grande de la que todos nosotros imaginábamos. Es cierto que la inflación es el principal problema del bolsillo del asalariado estatal y ni que hablar del privado. Teniendo en cuenta esto, uno podría decir, y aunque no quiero quedar como Corea del Centro, uno puede decir, las dos partes tienen razón. A mí me parece que cuando las dos partes tienen razón, la que debe arbitrar ese conflicto, por la responsabilidad que tiene, por la entidad jurídica y por todo lo que representa, es el Estado. Por eso la primera pregunta a Juan Manuel Pucineri es, ¿cómo salirse, cómo resolver esta situación en pos de no decir yo tengo razón porque te lo dije hace 6 meses y en la otra parte decir sí, pero hace 6 meses también la situación era muy distinta? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, ayer lo planteaba el gobernador mismo, ¿no? Hay una parte del reclamo que vienen llevando adelante docentes, estatales y médicos que indica una razón para ponerlo sobre la mesa. La razón, objetivamente, es que desde el mes de marzo, en que nosotros tuvimos el acuerdo paritario, a hoy la inflación esperada es diferente, ¿no? Nosotros pensábamos y compartíamos con los gremios que ese 46% que tenemos a septiembre iba a tener un rendimiento respecto de la inflación con una mejor performance que en la que en definitiva está teniendo y va a tener. En ese marco, digamos, está claro que nosotros tenemos que llevar adelante una rediscusión. Esa rediscusión está a la vuelta de la esquina, digamos, la vamos a hacer el mes que viene. Te adelanto, Héctor, que aunque parezca obvio, digamos que está claro que esa rediscusión va a significar estirar el porcentaje del 46%, es decir, sumar puntos porcentuales al 46%, porque el objetivo es que en el año el salario pueda llegar con un poder adquisitivo por encima de la inflación. ¿Qué hay en el medio, digamos, de todo esto para arbitrar? Que hay determinados elementos que, así como afectaron o están afectando el bolsillo de los trabajadores, también están afectando el desenvolvimiento de la provincia. ¿Y cuáles son esos elementos? Uno, por ejemplo, en junio la recaudación de la provincia fue inferior a lo que gastó la provincia. En segundo lugar, tenemos un esquema en el cual las empresas de obras públicas están planteando redeterminaciones de precios con montos superiores a los que licitaron por esta misma situación del proceso inflacionario. En tercer lugar, que el gobierno sostiene una política de incentivo al consumo, como es la billetera Santa Fe, que obligó a duplicar el presupuesto que se había previsto para la misma. Por otro lado, en el sector privado hay empresas que por las restricciones a las importaciones están planteando que no están teniendo insumos para llevar adelante el proceso productivo, lo cual también termina influyendo en la recaudación, en definitiva. Es decir, que el panorama es complejo. ¿Cuál es la mirada que hoy tiene el Estado o que tiene el gobierno? Bueno, dar un marco, un pequeño compás de espera, ver cómo funcionan estas medidas que se acaban de anunciar por parte del ministro de Economía, del nuevo ministro de Economía de la Nación,
que centralmente lo que uno puede leer es orden fiscal y juntar dólares, digamos, básicamente me parece que es eso el trazo grueso de las medidas que se anunciaron. Y a partir de allí ver si existe o no la posibilidad de producir algún paliativo hasta septiembre, hasta que lleguemos a la renegociación. ¿Cuál es el paliativo que está a la vista? Ver, analizar si existe o no la posibilidad en que en un marco más razonable, de mayor estabilidad, de mayor previsión, nosotros podamos decir, bueno, alguna de la cuota, que en este caso sería la de septiembre, la adelantamos como para ir zanjando la discusión o lo que va a ser la discusión que vamos a tener en septiembre. Pero también, y en términos más generales, hay que decir que si no se controla la inflación no hay paritaria que solucione Eso te quería decir, el porque poder el adquisitivo de los 46% que parecía eh, con olor a poco en marzo, pero no tan poco. Decía, bueno, la proyección daba más en marzo, en febrero, marzo, del 46%, pero decíamos, se decía en general, no va a ser mucho más. Ahora los guarismos, los pronósticos son de entre los más agoreros, los más pesimistas o los más halagüeños, son de una inflación cercana al 70%. O sea, ese 46% sí va a quedar corto. No, Y vos acabas de decir que la provincia tiene un compromiso de no afectar, lo denominaste, lo definiste de alguna manera, el poder adquisitivo del laburante. Entonces hay que pensar no ya en 5 o 6 puntitos para llegar a fin de año, en mucho más de 5 o 6 puntitos, en más de 20 probablemente. nosotros cuando planteábamos la negociación en marzo, el relevamiento de expectativas de mercados que hace el Banco Central situaba la inflación en orden al 50, 50 y algo por ciento anual, digamos. Nosotros pactamos un 46 con revisión en septiembre, teniendo en vista que ese rendimiento del 46% iba a ser un rendimiento importante. Hoy estamos en un esquema diferente, pero reitero, si no tenemos una curva descendente de la inflación, que eso lo empecemos a poder verificar, va a ser muy difícil porque tampoco se pueden asumir compromisos que después no se puedan pagar, digamos. Entonces, hoy en un marco en el cual venimos con crecimiento de la actividad hasta las últimas mediciones, con crecimiento del empleo registrado privado, con baja de la desocupación, tenemos que resolver una cuestión que tiene que ver con la inflación, con controlar la cuestión cambiaria, que a su vez siempre dispara inflación, y eso va a ser lo que en definitiva sea el activo mejor a la hora de sentarse y poder discutir un nuevo incremento salarial para los trabajadores estatales en este caso, digamos. Por eso la mirada, digamos, si se quiere, expectante respecto de lo que puede venir, lógicamente apoyando desde la política las decisiones que se toman en el frente de todos, porque está claro que uno de los déficits que se advertía en todo este tiempo era que el frente gobernante, nuestro frente gobernante, no aparecía del todo unificado. Eso aparece hoy o podemos ver hoy que es un elemento nuevo que tenemos a partir de la designación de este equipo económico. Y si las medidas empiezan a dar resultados, y eso se puede ir verificando en el corto, en el mediano y en el largo plazo, nosotros vamos a tener muchas mayores posibilidades de discutir más razonablemente la paritaria, porque además vamos a estar sobre un esquema en que la recaudación va a volver a recuperarse, no nos va a volver a pasar lo que pasó en junio, por ejemplo. Vamos a tener un esquema en que las empresas de obra pública tengan un esquema de redeterminación que la provincia pueda afrontar, y también y sobre todo que las empresas, que son quienes generan la riqueza de la provincia, puedan funcionar libremente, ¿no? ¿Se perdió empleo en la provincia en todos estos últimos 3, 4, 5 meses? No, el último dato que tenemos ahora, mañana o el viernes está saliendo el dato nuevo de CIPA,
el último dato que tenemos es al mes de abril. Allí la provincia había alcanzado los 508.000 empleos privados registrados, que es una cantidad que no se verificaba desde el 2017 o 2018. Es decir, que en todo este tiempo, digamos, lo que tiene que ver con política económica, con relación con las empresas, con el tema de relación entre importaciones y exportaciones, venía funcionando, digamos. Ese es un dato objetivo, digamos. Pueden preguntarle a cualquiera de los dirigentes del industrialismo de la provincia de Santa Fe y les van a decir esto. Tuvimos, digamos, a partir de hace un tiempo relativamente corto, una situación en la cual la cuestión cambiaria se empezó a desacomodar, se empezó a desacomodar el tema inflacionario y a su vez, con la salida de dólares que se necesitan para energía y para las otras cuestiones, entramos como en un cuello de botella. Aquella restricción externa de la Argentina tan mentada, no es nueva, digamos, sino que históricamente en determinado momento tenemos esta restricción externa que es falta de dólares, y esto es lo que hay que solucionar, digamos. Si esto se soluciona en el esquema de funcionamiento de lo que tiene que ver con la producción, la Argentina tiene muchas posibilidades. Y Santa Fe no puede, viste que el reclamo de los industriales a nivel nacional es, bueno, frente a una situación que es bastante crítica, con muchas variables que no son las mejores, probablemente se puede generar un clearing promocionado del Estado para evaluar cuáles son las empresas que más necesitan, con más urgencia necesitan justamente los dólares para generar negocios con el exterior, y ir haciendo digamos, gestionando de acuerdo a esa urgencia los apoyos económicos. ¿Eso a nivel provincial se puede hacer o dependés mucho de lo macro? A ver, la decisión de cómo se importa y qué se importa termina siendo una decisión nacional. Digamos, lo que puede aportar la provincia de Santa Fe, que de hecho lo hace a través del Ministerio de la Producción, es la información, que es la información que se recoge de qué están necesitando las empresas. Y vos tenés desde la industria alimenticia hasta otro tipo de industria que, por ejemplo, tienen que ver con la automotriz, que están teniendo hoy dificultades para importar. ¿Y por qué hay dificultades para importar? Porque en realidad se bajó la persiana para las importaciones en función de que no existían dólares para la energía, digamos. Entonces ahí tuvimos un primer problema, digamos. ¿Cuál es el planteo que está llevando la provincia, el Ministerio de la Producción, el gobernador? Que los dólares que existan se destinen exclusivamente a lo que necesitan las empresas para producir. Eso está en marcha, pero eso depende también de la disponibilidad de divisas. Por eso te decía que cuando uno miraba las medidas que había anunciado Massa, básicamente, digamos, el tema de recuperar dólares para el Banco Central era una de las cuestiones centrales que estaba planteando, o que al menos uno percibía que estaba planteando, ¿no? La última, Juan Manuel, te agradezco mucho por tu presencia aquí en el piso. ¿Qué te genera a vos Massa, la etapa Massa, la era Massa? A ver, lo que me genera la mayor expectativa es esto que te decía, digamos, que hay una unificación del Frente de Todos, del peronismo centralmente, en lo que es el apoyo a la gestión económica, digamos. Eso no existía en el último tiempo con Guzmán. Lo de Bataki fue una transición, y hablo de esto porque si uno mira las medidas que tenía Guzmán, las que tenía Bataki y las que tenía Massa, no va a encontrar gran diferencia, digamos, porque todos estaban planteando la cuestión del orden fiscal como una de las centrales, ¿no? Pero lo que tiene Massa en esta instancia es el apoyo del conjunto que no tenían los otros dos ministros, o al menos claramente Guzmán no lo tenía, y Bataki daba la impresión que era más una salida de transición, ¿no? Esa expectativa, si alcanza o no para la economía, lo vamos a empezar a partir de los días que vienen, digamos. Lo inicial aparenta ser bueno en cuanto a apoyo político,
Y me parece razonable también en cuanto al diagnóstico económico, porque no es casual que los anteriores ministros hayan tenido el mismo Y diagnóstico. bueno, ¿y eso no verificaría, supongo que me vas a decir que sí, que si este volumen político hace modificar las condiciones económicas, ¿no verificaría que la discusión anterior fue jugar con fuego también? A ver, está claro que un frente gobernante puede tener diferencias, pero el frente gobernante no tenía mecanismo para saldar las diferencias. Y ese fue, a mi modo de ver, uno de los déficits centrales en este tiempo. Gracias por la visita, Juan Manuel. No, gracias a vos, Muchas Héctor. gracias. Juan Manuel Pucineri, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, hablando con nosotros de varios temas. Seguimos hasta las 22 en vivo. Tras la pausa hablamos con la diputada Agustina Donet. Ya volvemos.